Dentro de la cafetería del lunes por la mañana, la cafetera hacía más ruido que las conversaciones. Una mujer rubia con un abrigo rojo se acercó a la barra, moviendo las manos con gestos cuidadosos, pero el barista solo sonrió con sorna. Si no puedes hablar, quizá no deberías pedir nada. Nadie se movió para ayudarla. Entonces, un hombre con un delantal gastado se acercó, hizo una seña con la mano a la niña que estaba a su lado y se volvió hacia la mujer. En ese momento, los ojos de ella se iluminaron. Él sonrió. Latte con leche de avena, ¿verdad? Ella dejó una tarjeta de visita en el mostrador. Vivian Rhodes, directora ejecutiva de Oralis Technologies. Él se quedó paralizado. Esa empresa le había arrebatado a la persona que más quería en el mundo. Daniel Brooks tenía 36 años y cada mañana se despertaba con el sonido del silencio. No era un silencio tranquilo, sino el que se produce después de que algo hermoso te haya sido arrebatado. Hace 3 años, era ingeniero de software especializado en inteligencia artificial. Había trabajado en sistemas que predecían patrones de tráfico, analizaban flujos de datos y ayudaban a las máquinas a comprender el comportamiento humano. Su esposa Rachel había trabajado a su lado en el sector, brillante y apasionada por hacer que la tecnología fuera más segura. Habían compartido una pequeña casa en las afueras con su hija Sophie, que había nacido sorda, pero cuya risa llenaba todas las habitaciones. Entonces ocurrió el accidente. Un coche autónomo fabricado por Oralis Technologies había fallado en una autopista lluviosa. El software del vehículo no detectó el tráfico detenido delante. Rachel estaba cruzando la calle con la compra. No tuvo ninguna oportunidad. La demanda que presentó Daniel fue desestimada. Las pruebas desaparecieron. Los abogados de la empresa eran demasiado poderosos. Sus recursos eran infinitos en comparación con su dolor. Perdió su trabajo cuando se volvió demasiado crítico con la responsabilidad corporativa. Perdió la casa cuando los gastos legales agotaron sus ahorros. Todo lo que le quedaba era Sophie y una rabia tan profunda que no tenía otro lugar a donde ir más que hacia adentro. Ahora trabajaba en el turno de noche en Seattle Brews, una pequeña cafetería del centro donde las propinas eran decentes y las preguntas escasas. Vivía en un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad, de esos donde la calefacción apenas funciona y las paredes son tan finas que se oye a los vecinos discutir. Pero los dibujos de Sophie cubrían todas las paredes, paisajes hechos con crayones, puestas de sol pintadas con los dedos. La visión de una niña del color en un mundo que se había vuelto gris. Todas las tardes, antes de su turno, Daniel contaba el dinero en efectivo del cajón de la cocina. El alquiler vencía en 12 días. La matrícula de Sophie en la escuela especial para niños sordos vencía en 15. Hacía turnos extra, arreglaba coches en un taller los fines de semana y volvía a casa con aceite bajo las uñas y agotamiento en los huesos. En su muñeca llevaba una pulsera de plata con 5 palabras grabadas. Escucha con el corazón. Se la había regalado Rachel en su último cumpleaños antes de morir. En aquella época en la que aún creían que el mundo era justo y que las personas buenas eran recompensadas. Nunca se la quitaba, ni siquiera cuando el metal se calentaba con el pulso. Si perdía su trabajo en la cafetería, no tendría ningún plan B, ni ahorros, ni familia a la que recurrir, solo él y Sophie contra una ciudad que ya había demostrado que no le importaban. Se decía a sí mismo que si conseguían superar el invierno, las cosas mejorarían. La primavera siempre parecía traer posibilidades, pero el destino tenía otros planes. Llovía la mañana en que Vivian Rhodes entró en Seattle Brews. No era la suave llovizna por la que Seattle era famosa, sino un aguacero frío y castigador que hacía que la gente se apresurara a entrar con los abrigos empapados y la irritación en los rostros. Ella destacó de inmediato, alta, serena, con un abrigo rojo a medida que parecía caro, incluso bajo las luces fluorescentes. Llevaba el pelo rubio recogido en un moño pulcro. Y llevaba un pequeño audífono detrás de la oreja izquierda, sutil pero visible si sabías dónde mirar. Su expresión era cuidadosamente neutra, el tipo de rostro que tienen las personas que han aprendido a no esperar amabilidad. Se acercó al mostrador y comenzó a hacer señas. Sus manos se movían con precisión, pidiendo un café con leche de avena, sin azúcar. El barista, un joven llamado Tyler,
que trabajaba por las mañanas, se limitó a mirarla sin comprender. Luego se rió. Señora, no sé qué está haciendo, pero si no puede hablar, quizá no debería pedir nada. Algunos clientes cercanos se rieron. Una mujer le susurró algo a su amiga. La cara de Vivian no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Algo que parecía resignación, como si esto hubiera sucedido antes y fuera a suceder de nuevo. Daniel estaba limpiando las mesas en un rincón. Sophie estaba a su lado con su mochila, esperando a que terminara para que la acompañara al colegio. Su hija le tiró de la manga, moviendo rápidamente sus pequeñas manos. Es como yo, papá. Levantó la vista, vio a la mujer en la barra, vio el audífono, vio la dignidad con la que se comportaba, incluso cuando la gente se reía. Y algo en él se rompió. Se acercó, con las manos ya en movimiento. ¿Qué le apetece? Vivian giró la cabeza hacia él, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Por un momento no respondió, como si no pudiera creer que alguien le hubiera hecho una seña. Luego movió las manos, con cuidado y agradecimiento. Café con leche de avena, sin azúcar, por favor. Daniel se volvió hacia Tyler. Café con leche de avena, sin azúcar. La sonrisa de Tyler se desvaneció. Lo anotó sin decir nada más. Mientras esperaban, Sophie se acercó a la mujer, moviendo las manos con la honestidad intrépida de los niños. Eres preciosa. Viven parpadeó rápidamente. Luego sonrió. Una sonrisa auténtica, de las que llegan a los ojos y suavizan los rasgos del rostro. Se arrodilló a la altura de Sophie y le respondió con gestos. Tú también. Una sola lágrima rodó por la mejilla de Vivian. Se la secó rápidamente, como si no estuviera acostumbrada a llorar en público, pero Daniel la vio. Vio la soledad en ese único gesto de sentirse comprendida. Cuando el café con leche estuvo listo, Vivian metió la mano en su abrigo y sacó una tarjeta de visita. La dejó sobre el mostrador delante de Daniel y le dio las gracias con un gesto antes de salir a la lluvia. Daniel cogió la tarjeta. Vivian Rhodes, directora ejecutiva de Aralis Technologies. La habitación se inclinó. Ese nombre, esa empresa, la que había enterrado la verdad sobre la muerte de su esposa. La que había hecho que los abogados borraran correos electrónicos y sobornaran a testigos. La que había salido impune mientras él enterraba a Rachel bajo la lluvia. Sophie le tiraba de la manga otra vez, preguntándole qué le pasaba. Pero Daniel no podía moverse. Se limitó a mirar la tarjeta, cuyo logotipo brillante reflejaba la luz, burlándose de él. Vivian Rhodes había perdido la audición cuando tenía 10 años. Recordaba la explosión, el sonido agudo y terrible que precedió al silencio. Su madre, Elaine Rhodes, era ingeniera química y trabajaba hasta tarde en el laboratorio. Vivian había ido a visitarla después del colegio y estaba sentada en un rincón haciendo los deberes cuando se produjo la reacción. La explosión mató a su madre al instante. Le destrozó el tímpano y le dañó los nervios del oído izquierdo de forma irreparable. Pasó semanas en el hospital aprendiendo que el mundo nunca volvería a sonar igual. Y su padre, Gregory Rhodes, fundador de Aralis Technologies, pasó esas semanas enseñándole una lección diferente. El poder es la única voz que la gente respeta. Gregory crió a su hija para que fuera intocable, para que nunca mostrara debilidad, para que utilizara la riqueza y el control como armadura contra un mundo que, de otro modo, la vería como inferior. Vivian aprendió el lenguaje de signos en privado, pero se negó a utilizarlo en público. Llevaba audífonos que costaban miles de dólares y hablaba con una pronunciación perfecta para que nadie adivinara lo que había perdido. Construyó muros tan altos que incluso ella olvidó lo que se sentía al ser vulnerable. Cuando heredó Ogalice a los 30 años, era exactamente lo que su padre había diseñado. Una directora ejecutiva que nunca se disculpaba. Una mujer que dominaba las salas con el silencio más que con las palabras. Alguien que creía que si mostraba compasión, la gente se aprovecharía de ella. Pero la soledad tenía una forma de filtrarse incluso a través de la armadura más gruesa. Por la noche, en su estéril ático con vistas a la ciudad, Vivian se quitaba los audífonos y se sentaba en la oscuridad. El silencio no era tranquilo. Era simplemente vacío. La historia de Daniel era diferente, pero las heridas eran las mismas.
Rachel Brooks había sido programadora en Orlis Technologies, trabajando en la división de vehículos autónomos. Ella había sido quien descubrió el fallo en el software de navegación, un error crítico que provocaba que el sistema calculase mal las distancias de frenado en condiciones de humedad. Lo había documentado, enviado informes a su supervisor y exigido que retrasasen el lanzamiento del vehículo hasta que se solucionase el problema. Su supervisor era Marcus Hale, director de operaciones de Orales, un hombre que medía el éxito en ganancias trimestrales y cuota de mercado. Le dijo a Rachel que los datos no eran concluyentes, que no se podía retrasar el lanzamiento y que ella estaba siendo demasiado cautelosa. Cuando ella amenazó con pasar por encima de él, la reasignó a otro proyecto y enterró sus informes en un servidor que nadie revisaba. 4 meses después, el software del vehículo falló. Rachel murió. Marcus borró todos sus registros laborales. Se aseguró de que los correos electrónicos internos nunca salieran a la luz en Discovery. Sobornó a las personas adecuadas y la demanda se desestimó antes de llegar a los tribunales. Daniel se quedó con una hija que criar y un corazón lleno de rabia que no sabía dónde canalizar. Intentó seguir trabajando, pero la ira lo acompañaba a las reuniones, a las revisiones de código, a todas sus interacciones, hasta que sus empleadores decidieron que era un lastre demasiado grande. Así que desapareció en un trabajo mal remunerado donde nadie le hacía preguntas y nadie esperaba nada de él. Sophie creció conociendo a su madre solo a través de fotografías e historias. Tocaba las fotos trazando el rostro de su madre, y Daniel le hablaba de la mujer que había querido hacer del mundo un lugar más seguro. La mujer que había intentado alzar la voz. La mujer a la que habían silenciado. Ahora, 3 años después, el director general de la empresa que había matado a su esposa había entrado en su cafetería y le había sonreído a su hija. El universo tenía un cruel sentido de la ironía. 2 días después, Viven regresó. Daniel estaba reponiendo tazas detrás del mostrador cuando ella entró. Esta vez, sin el abrigo rojo, llevaba un sencillo jersey gris y vaqueros, y parecía casi como cualquier otra persona, excepto por su porte, como si estuviera acostumbrada a mandar, incluso cuando no lo intentaba. Se dirigió directamente hacia él y dejó un sobre el mostrador. Dentro había una nota manuscrita y una invitación a Oralus Technologies. Estamos desarrollando un sistema de inteligencia artificial para traducir el lenguaje de signos a voz en tiempo real. Necesito a alguien que entienda el silencio, alguien que sepa lo que significa cuando el mundo no escucha. Me gustaría ofrecerte un puesto de consultoría con horario flexible, salario competitivo y la oportunidad de construir algo importante. Daniel miró la nota con la mandíbula apretada. Todos sus instintos le gritaban que rechazara la oferta, que arrugara el papel y se lo devolviera, que le dijera que no quería tener nada que ver con la empresa que había destruido su vida. Pero entonces Sophie apareció a su lado, con la mochila rebotando sobre sus hombros. Había llegado temprano. Él le había pedido a un vecino que la trajera después del colegio. La niña miró a Viven, luego a la nota y luego de nuevo a su padre. Sus pequeñas manos se movieron con cuidadosa deliberación. Papá, quizá esta vez puedas arreglar lo que nos hizo daño. Las palabras le golpearon como un puñetazo. Sophie tenía 7 años y ya era lo suficientemente sabia como para ver lo que él no podía ver. Esa ira no traería de vuelta a Rachel. Esconderse no cambiaría el pasado. Quizá, solo quizá, había algo por lo que valía la pena luchar que no tenía que ver con la venganza. Miró a Viven. Ella le devolvió la mirada con firmeza, esperando. Él asintió una vez. Iré la semana que viene. Los hombros de Viven se relajaron ligeramente, un alivio que no intentó ocultar. Le hizo una seña a Sophie. Tu padre es muy valiente. Sophie sonrió y le respondió con otra seña. Lo sé. El edificio de Oralus Technologies era exactamente como Daniel lo recordaba de la cobertura mediática durante el juicio. Cristal y acero se elevaban sobre el centro de Seattle como un monumento al progreso. El vestíbulo tenía suelos de mármol y pantallas LED que mostraban las cotizaciones bursátiles y los logros de la empresa. Personas con trajes caros se movían por el espacio con la confianza de quienes sabían que estaban ganando.
Daniel se sintió inmediatamente fuera de lugar. Llevaba vaqueros gastados y la chaqueta deshilachada en los puños. Sophie le cogió la mano con fuerza, con los ojos muy abiertos mientras observaba las superficies relucientes y el murmullo de voces que resonaba en los altos techos. Viven les recibió en el ascensor. Había vuelto a ponerse su uniforme de directora ejecutiva, con chaqueta entallada, tacones altos y el pelo recogido. Pero cuando vio a Sophie, su expresión se suavizó. Se arrodilló y le hizo una seña con la mano. Me alegro de que hayas venido. Sophie le respondió con otra seña. Este lugar es enorme. ¿Es todo tuyo? Vivian sonrió. Estoy a cargo de él. Eso es diferente. Subieron en el ascensor hasta la planta 15, donde el laboratorio de investigación de IA ocupaba toda una ala. Vivian había reservado una sala privada para Daniel y Sophie, equipada con ordenadores, pizarras blancas y un rincón lleno de libros y juguetes para que la niña se entretuviera mientras su padre trabajaba. Los demás empleados observaban a Daniel con curiosidad y recelo. Él podía sentir sus miradas siguiéndole por los pasillos, oír las preguntas susurradas. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? ¿Está realmente cualificado? Pero Vivian lo dejó claro. Este hombre es consultor de nuestro proyecto más importante. Tiene la experiencia que necesitamos. Trátenlo con respeto. Daniel pasó la primera semana revisando el código de los sistemas de inteligencia artificial, analizando los algoritmos de reconocimiento del lenguaje de signos y comprobando la precisión de la traducción. El trabajo le resultaba familiar y lo devolvió al mundo que había dejado atrás. Y a pesar de todo, a pesar de su ira y su dolor, se encontró preocupándose por el proyecto, por construir algo que pudiera ayudar a personas como Sophie, como Vivian, como todos los que habían sido ignorados, porque el mundo no se molestaba en escuchar. Vivian pasaba por el laboratorio todas las tardes, comprobaba los progresos y hacía preguntas. Sus conversaciones eran una mezcla de palabras habladas y frases en lenguaje de signos, pasando con naturalidad de una a otra. Daniel se dio cuenta de cómo se relajaba cuando utilizaba el lenguaje de signos, como si se le permitiera ser ella misma en lugar de la persona que interpretaba en las salas de juntas. Sophie se convirtió en una presencia habitual en la oficina, cautivando al personal con sus dibujos y su uso intrépido del lenguaje de signos. Se sentaba en las reuniones coloreando en silencio, y de vez en cuando hacía preguntas en lenguaje de signos que hacían reír a los ingenieros. ¿Qué es un algoritmo? ¿Por qué los ordenadores necesitan aprender? ¿Pueden soñar? Daniel sintió algo que no había sentido en años. No era exactamente felicidad, pero quizá algo parecido. La posibilidad de que la vida pudiera ser algo más que simple supervivencia. Y entonces Marcus Hale se enteró. Marcus Hale tenía 40 años. Era alto y delgado, con el pelo rubio peinado hacia atrás y ojos del color del hielo viejo. Llevaba trajes a medida y un reloj con diamantes incrustados que costaba más que el coche de la mayoría de la gente. Llevaba 15 años en Oralus, donde había ascendido gracias a decisiones calculadas y a una crueldad estratégica. Cuando se enteró de que Viven había contratado a un consultor sin la aprobación de la junta directiva, y que ese consultor era Daniel Brooks, no se molestó en ocultar su desprecio. Una tarde encontró a Daniel en el laboratorio. Sophie estaba en la mesa dibujando mientras su padre trabajaba. Marcus entró sin llamar. Su presencia llenó la habitación como aire frío. ¿Crees que tu historia de la soba te ha ganado un puesto en esta mesa? Daniel se giró lentamente. Había visto antes el rostro de Marcus en declaraciones y artículos de prensa. El hombre que mató a su esposa por negligencia y luego lo encubrió con dinero. Me invitaron, dijo Daniel en voz baja. Marcus se acercó. Eres un ingeniero fracasado que no pudo triunfar en el mundo real. Y ahora estás aquí jugando a las casitas con el director general, utilizando a tu hija sorda como carta de simpatía. Sophie levantó la vista, sintiendo la tensión, aunque no pudiera oír las palabras. Daniel apretó los puños. Mi hija no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Marcus sonrió con una sonrisa fina y afilada. Vivian tiene debilidad por los casos de caridad, pero esta empresa no se rige por los sentimientos, se rige por los resultados. Y tú,
Tú solo eres otra responsabilidad en potencia. Se marchó sin esperar una respuesta. La puerta se cerró detrás de él. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Se quedó despierto en su apartamento, escuchando la respiración de Sophie desde la habitación de al lado, pensando en las palabras de Marcus. Caso de caridad. Responsabilidad. Las mismas palabras que le habían perseguido desde que Rachel murió. Las mismas suposiciones que la gente hacía cuando veía a un padre soltero luchando por mantenerse a flote. Pero había algo más que le molestaba. Algo que Marcus había dicho y que no le cuadraba. Esta empresa no se rige por los sentimientos, como si las emociones fueran una debilidad, como si preocuparse por las personas fuera un defecto en lugar de lo más importante. Daniel se levantó de la cama y abrió su ordenador portátil. Todavía tenía acceso a la red interna de Oraluz gracias a su trabajo como consultor. Empezó a buscar, siguiendo hilos de código y estructuras de archivos, buscando cualquier cosa que le pareciera incorrecta. 3 horas más tarde, lo encontró. Escondidos en un servidor archivado marcado como Unidad H, había registros de hacía 3 años, diagnósticos de vehículos, informes de errores y una cadena de correos electrónicos entre Rachel Brooks y Marcus Hale. Las advertencias de Rachel, las descalificaciones de Marcus. Y luego, después del accidente, una nota final. Entierra esto, sin dejar rastro. A Daniel le temblaban las manos mientras descargaba los archivos. Eso era. La prueba que había sido borrada. La prueba de que Marcus sabía del fallo y lo había ignorado. De que Rachel había muerto. Porque un hombre se preocupaba más por los beneficios que por la seguridad. Tenía que enseñárselo a Vivian. Pero mientras miraba los archivos, un frío temor se apoderó de él. Marcus era poderoso. Ya había enterrado esto una vez. Podría volver a hacerlo. Y esta vez Daniel tenía más que perder. Tenía que proteger a Sophie. Por la mañana Daniel fue a la oficina de Vivian. Ella estaba de pie junto a la ventana mirando la ciudad y se volvió cuando él entró. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos estaban cansados, como si tampoco hubiera dormido. He encontrado algo, dijo él. Le mostró los archivos, los correos electrónicos, los informes de Rachel, el encubrimiento de Marcus. Vivian lo leyó todo en silencio, y su expresión se endurecía con cada página. Cuando terminó, miró a Daniel con algo que podría haber sido culpa o pena, o ambas cosas. Mi padre lo sabía, dijo en voz baja. Le dijo a Marcus que lo manejara discretamente, para proteger la reputación de la empresa. No conocía los detalles, pero sabía que se había ocultado algo. Siempre lo supe. Daniel sintió que le subía la ira. Y no hiciste nada. Tenía 29 años y me aterrorizaba decepcionar a mi padre, dijo Vivian con la voz quebrada. Me he pasado toda la vida siendo lo que él quería que fuera y me he odiado por ello cada día. Se dio la vuelta y se secó los ojos rápidamente. No puedo arreglar lo que pasó. No puedo devolverte a tu esposa, pero puedo asegurarme de que Marcus no se salga con la suya otra vez. Nos destruirá, dijo Daniel. Tiene a la junta directiva, tiene a los abogados. Entonces lucharemos de forma más inteligente. Vivian lo miró y por primera vez Daniel no vio a una directora ejecutiva, sino a una mujer tan cansada de mentir como él. Lo expondremos públicamente de una forma que no pueda ocultar. Pasaron las 2 semanas siguientes preparando su caso. Daniel trabajó hasta altas horas de la noche, cotejando archivos y encontrando todas las conexiones entre las decisiones de Marcus y los fallos de los vehículos. Vivian se puso en contacto con periodistas, investigadores y cualquier persona que pudiera ayudarles a sacar la verdad a la luz. Pero Marcus no era tonto. Tenía ojos en todas partes de la empresa. Y cuando se dio cuenta de lo que estaban haciendo, actuó con rapidez. Primero llegaron los rumores. Se corrió la voz de que Vivian se acostaba con un subordinado, que estaba comprometida, que no se podía confiar en su criterio. Los miembros de la junta empezaron a hacer preguntas. Los accionistas expresaron su preocupación. Marcus desempeñó el papel de director de operaciones leal, expresando su tristeza por las malas decisiones de Vivian
y sugiriendo que tal vez necesitaba un tiempo para aclarar sus ideas. Luego vino el ultimátum, una reunión a puerta cerrada con la junta directiva. A Viben se le dio a elegir, dimitir temporalmente y dejar que Marcus asumiera el cargo de director ejecutivo interino o enfrentarse a un voto de censura que la destituiría de forma permanente. Ella se negó y, de todos modos, la destituyeron. Ese mismo día, Daniel fue escoltado fuera del edificio por los guardias de seguridad. Se le revocó el acceso. Se rescindió su contrato de consultoría. La razón oficial fue el uso indebido de los recursos de la empresa. La verdadera razón era que Marcus quería que se fuera. Daniel recogió a Sophie de la guardería de la planta baja, con las manos temblorosas mientras le hacía señas. Nos vamos a casa. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Hemos hecho algo malo? No, cariño. Intentamos hacer lo correcto, y a veces eso es peor. Esa noche, Vivian se sentó en su ático, con las luces de la ciudad brillando abajo. Se había quitado los audífonos, dejando que el silencio la envolviera como una pesada manta. Había perdido. Marcus había ganado, y la empresa que había construido su padre seguiría anteponiendo los beneficios a las personas. Pensó en Daniel, en Sophie, en todas las personas como Rachel, que habían intentado alzar la voz y habían sido silenciadas. Y pensó en la mujer en la que se había convertido. Fría, controlada, cómplice. Había pasado tanto tiempo construyendo muros que había olvidado cómo ser humana. Fue Sophie quien lo cambió todo. 3 días después de que Daniel fuera despedido, la niña le ayudaba a empacar el apartamento. No podían permitirse quedarse. Él había encontrado un lugar más barato al otro lado de la ciudad, más pequeño y más frío, pero era lo que podían permitirse. Sophie estaba revisando las viejas cajas de su madre, mirando fotografías y baratijas, cuando encontró algo que Daniel había olvidado que existía, una memoria USB metida dentro de un sobre marcado para Daniel. La conectó a su ordenador portátil y la cara de Rachel apareció en la pantalla. Había grabado un video 3 días antes de morir. Su expresión era seria, sus ojos cansados, pero decididos. Daniel, si estás viendo esto, significa que algo ha salido mal. He estado documentando todo lo relacionado con el fallo del vehículo. Marcus sigue impidiéndome hacerlo, pero necesito dejar constancia de ello. Voy a subir aquí todas las imágenes de las pruebas, las simulaciones fallidas, las señales de advertencia, todo. El video pasó a mostrar imágenes de la cámara del salpicadero de un vehículo de prueba. Lluvia. Una autopista. El coche se acercaba demasiado rápido al tráfico parado. La voz de Rachel de fondo, urgente y asustada. Marcus, los controles de emergencia fallan. Apágalo. Pero el coche no se detuvo. Se estrelló contra la barrera a toda velocidad. La pantalla se quedó en negro. Daniel se quedó paralizado, con lágrimas corriendo por su rostro. Rachel lo sabía. Lo había intentado y había dejado pruebas porque sabía que Marcus intentaría borrarla. Sophie le tocó el brazo, moviendo las manos con suavidad. Mamá quería decir la verdad. Daniel miró a su hija, de 7 años y ya más valiente de lo que él había sido jamás. Cogió su teléfono y llamó a Vivian. Ella llegó a su apartamento 1 hora más tarde, todavía vestida con la ropa que llevaba desde hacía 2 días, con el pelo suelto y el rostro agotado. Daniel le mostró el video. Ella lo vio 3 veces, y su expresión se endureció con cada repetición. «Podemos usar esto», dijo. «Marcus lo enterrará como ha enterrado todo lo demás. No si lo hacemos público. No si se lo mostramos a todo el mundo a la vez». Vivian sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas. Periodistas, reporteros tecnológicos, cualquiera que quisiera escuchar. Y luego hizo una llamada más al FBI. A la mañana siguiente llegaron 2 agentes federales. Se llevaron copias de los archivos. Entrevistaron a Daniel, revisaron los registros de la Unidad H y abrieron una investigación oficial sobre Oralist Technologies por fraude corporativo y homicidio por negligencia. Marcus intentó darle la vuelta al asunto. Intentó afirmar que los archivos eran falsos, pero el vídeo no se podía falsificar. La voz de Rachel, las marcas de tiempo, los metadatos, todo estaba ahí.
La junta anual de accionistas era en 5 días. A Vivian le habían prohibido asistir, pero le quedaba una carta por jugar. Un discurso público ante los inversores, los medios de comunicación y todos los que alguna vez habían dudado de ella. Le pidió a Daniel que la acompañara. Él aceptó. La sala de conferencias estaba abarrotada. Los accionistas ocupaban los asientos. Los periodistas se alineaban junto a las paredes. Las cámaras seguían cada movimiento en el escenario. Marcus se subió al estrado y pronunció su discurso preparado sobre la innovación, el crecimiento y el brillante futuro de Orales. Entonces entró Vivian. Los de seguridad intentaron detenerla, pero ella siguió caminando. Daniel y Sophie la seguían. La multitud murmuró. La sonrisa de Marcus se congeló. Vivian subió al escenario y se quitó los audífonos. Los dejó en el podio con un suave clic que captó el micrófono. Entonces comenzó a hacer señas. La sala se quedó en silencio, confundida. Pero detrás de ella la enorme pantalla cobró vida. El sistema de traducción de EAE que habían construido juntos, el que Daniel había programado y Vivian había financiado, comenzó a traducir sus señas a palabras habladas que llenaron la sala. Esta empresa silenció la verdad. Hoy el silencio responde. La pantalla cambió. Se reprodujo el video de Rachel, sus advertencias, las imágenes de la prueba, el accidente, la voz de Marcus diciéndoselo. Los datos no importaban. Se escucharon exclamaciones entre la multitud. Las cámaras dispararon sus flashes. Marcus intentó hablar, pero los agentes del FBI, que habían estado esperando en la última fila, se adelantaron. Le esposaron las muñecas delante de cientos de testigos. Marcus Hale queda detenido por fraude, obstrucción a la justicia y negligencia criminal. La sala estalló. Los periodistas gritaban preguntas. Los accionistas se pusieron de pie, pero Vivian siguió firmando. Sus manos estaban firmes, incluso mientras las lágrimas corrían por su rostro. Rachel Brooks intentó salvar vidas. La silenciaron. Hoy le devuelvo su voz. Daniel estaba a su lado. Con la mano de Sophie en la suya, observaba cómo se llevaban al hombre que mató a su esposa. No era paz, no era curación, pero era justicia. Finalmente, las consecuencias no se hicieron esperar. Marcus fue acusado formalmente. La junta directiva inició una investigación interna. Se descubrió que docenas de ejecutivos eran cómplices del encubrimiento. Algunos dimitieron, otros fueron despedidos. Las acciones de la empresa se desplomaron y Orales Technologies se enfrentó a demandas de las familias de las víctimas en todo el país. Pero Vivian no se rindió. Luchó por reconstruirla. Recuperó el control como directora ejecutiva, esta vez sin la sombra de su padre sobre ella. Y lo primero que hizo fue crear la Fundación Rachel Brooks, un fondo dedicado a la ética tecnológica, la protección de los denunciantes y el apoyo a las familias afectadas por la negligencia corporativa. Daniel fue nombrado director técnico de la fundación. Trabajó con ingenieros, responsables políticos y defensores para crear nuevas normas de seguridad para la IA. Normas reales que antepusieran a las personas a los beneficios. Y Sophie se convirtió en la imagen de la nueva misión de Orales. Apareció en materiales promocionales. Su brillante sonrisa y su uso intrépido del lenguaje de signos mostraron al mundo cómo era realmente la inclusión. La empresa incorporó la accesibilidad en todo lo que diseñaba. Se incorporó a consultores sordos y con discapacidad auditiva a todos los proyectos. El sistema de traducción de EAE que habían creado se convirtió en código abierto, gratuito para cualquiera. 6 meses después del juicio, Sophie se sometió a la cirugía de implante coclear. La fundación cubrió el procedimiento, junto con años de terapia y apoyo. Daniel le cogió la mano en la sala de recuperación, esperando el momento en que se activara el dispositivo. Cuando el otorrinolaringólogo lo encendió, Sophie abrió mucho los ojos. Podía oír el pitido de los monitores, el susurro de las sábanas, la respiración de su padre. «Papá», dijo en voz alta, con voz débil e insegura. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. «Estoy aquí, cariño». Sophie sonrió, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Tu voz suena como la luz».
Viven estaba de pie en la puerta, observando. Había estado allí en todas las citas, todas las consultas, todos los momentos de ansiedad. Y cuando vio a Sophie oír la voz de su padre por primera vez, comprendió por qué Rachel había estado luchando. No solo por la seguridad, sino por la conexión, la capacidad de ser escuchados y de escuchar, de participar plenamente en un mundo que había intentado dejarlos atrás. Un año después del arresto, el Seattle Bruce Café tenía un nuevo propietario. Daniel había utilizado parte del dinero del acuerdo para comprárselo al anterior propietario, que estaba listo para jubilarse. Mantuvo el nombre, pero cambió todo lo demás. El personal recibió formación en lenguaje de signos básico. El menú incluía braille. Había horas tranquilas por la mañana para las personas con sensibilidad sensorial. No era solo una cafetería. Era un espacio donde las personas que habían sido ignoradas podían finalmente sentirse bienvenidas. Una luminosa mañana de domingo, Vivian entró. No llevaba sus audífonos. Aquí no los necesitaba. Llevaba un vestido rojo, el pelo suelto, y parecía más relajada de lo que Daniel la había visto nunca. Se acercó a la barra y pidió con lenguaje de signos un café con leche de avena. Daniel sonrió, como siempre. Sophie salió corriendo de la trastienda, con su implante coclear visible detrás de la oreja. Ahora había aprendido a desenvolverse en ambos mundos, comunicándose por señas cuando quería y hablando cuando lo necesitaba. Sin disculparse nunca por ninguna de las dos cosas, abrazó a Vivien con fuerza. La mujer se arrodilló y le devolvió el abrazo con una intensidad que la sorprendió incluso a ella misma. Los tres se sentaron juntos a la ventana, con la luz del sol entrando por el cristal y calentando la mesa. Daniel sirvió café en 3 tazas. La de Sophie era casi toda leche, pero ella insistió en tomar una como los adultos. No hablaron mucho. No era necesario. Algunas conversaciones se desarrollaban en silencio, otras con palabras y otras en el espacio entre ambas. Afuera, la ciudad seguía su curso. Los coches tocaban el claxon, la gente pasaba apresurada, el mundo seguía girando. Pero dentro de la cafetería había algo que se parecía a la paz. No del tipo que borra el dolor, sino del tipo que deja espacio para la curación. Viven se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de Daniel. Él no la apartó. Sophie sonrió y puso su pequeña mano sobre las de ellos. «Escucha con el corazón», dijo Sophie con la mano libre. Daniel sonrió. Las palabras de Rachel siguen vivas a través de su hija, a través de la fundación, a través de cada persona a la que ayudaron a encontrar su voz. El vapor se elevaba de sus tazas, enroscándose en la luz del sol. En algún lugar al fondo, la máquina de café expreso silbaba. Una canción sonaba suavemente en los altavoces. Sophie se rió de algo que solo ella entendía. Y por primera vez en años, Daniel sintió que podía respirar. Viven lo miró y él le devolvió la mirada. Sin palabras, solo con comprensión. Dos personas que habían aprendido que el silencio no era la ausencia de sonido, era la presencia de la escucha. Y a veces, lo más ruidoso que se podía hacer era dejar espacio para que otra persona fuera escuchada. La cámara se alejaría. Si esto fuera una película, mostraría a los tres enmarcados por la ventana. La ciudad detrás de ellos, la luz reflejándose en sus rostros. Se fundiría a negro con sus sonrisas sobre el café que se enfriaba entre ellos, con la promesa de que algunos finales también eran comienzos, pero esto no era una película. Era una vida, desordenada y complicada, y nunca del todo terminada. Habría más dificultades, más peleas, más días en los que el peso del pasado se sentiría demasiado pesado. Pero también habría más mañanas como esta. Más café, más risas, más momentos en los que el mundo se sentiría amable en lugar de cruel. Y eso era suficiente. La pantalla se desvanecería ahora si hubiera una pantalla. Pero en su lugar, solo hay la calidez de la cafetería, el vapor de las tazas. Tres personas que se encontraron entre los escombros y decidieron construir algo nuevo. Incluso en silencio, el amor habla más alto, y ellos seguirían escuchando.